Esto es IACS, Higiene y Desinfección Cotidiana, Desafíos Reales en el Control de Infecciones. Un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Capítulo 2. Los olvidados del control. Objetos cotidianos que transmiten. Segundo episodio de este podcast en el Día Nacional de Prevención de las IACS. Ya hablamos del papel a la práctica, el valor de la limpieza ambiental como marco general. Ahora, estimado Marcelo, estimado Felipe, nos empezamos a meter ya saliendo de lo genérico en cosas que los involucran a ustedes en su tarea cotidiana y también a otros profesionales. Así que yo, con el debido cuidado, digo, bueno, vamos a meternos en esto, ¿no? Porque ustedes dicen los olvidados del control, objetos cotidianos que transmiten. Y yo me imagino, Marcelo, como paciente, digo, cuando cada vez que voy a una intervención, por lo menos mientras estoy despierto, digo, bueno, veo que hay un montón de cosas, qué sé yo, estetoscopios, tensiómetros, termómetros, barandas, teclados, todo lo que yo puedo ver. ¿Qué pasa con eso y la limpieza? En realidad, hay situaciones ideales que muchas veces no se logran, como por ejemplo que cada paciente internado tuviera para su atención su termómetro, su tensiómetro, el estetoscopio. Hay un montón de trabajos, ya algunos con muchos años, que demuestran la contaminación de la membrana de los estetoscopios, de los manguitos de los tensiómetros, y en realidad eso y otros elementos para la atención y el diagnóstico son olvidados. ¿Por qué? Porque cuando un paciente, por ejemplo, está en una situación de aislamiento con una precaución determinada, bueno, se le pone, digamos, más el foco, tiene su elemento individual, si la institución consigue esto, pero la realidad es que no siempre es así, y un paradigma de lo olvidado es el manguito del tensiómetro y el estetoscopio. Cuando decís olvidado, decís no le prestamos tanta atención. ¿Por qué? Porque la limpieza tiene que estar sistematizada. Sí. Entonces, implica todo lo que es la unidad del paciente, el ambiente del paciente, de lo limpio a lo sucio. Ahora, eso está conformado por una cantidad de cosas. Dentro de esa cantidad de cosas hay algunas fijas o semifijas, la cama, las barandas, las manijas, los interruptores de luz, todo lo que es el contacto, el pie de suero, las pantallas, y después están los elementos de diagnóstico. Tal vez porque forma parte de la unidad paciente y entonces eso no queda dentro de la habitación. Cuando entra la enfermera a hacer la primera limpieza o la segunda limpieza, lo ideal es 2 veces por día, no 1 vez por día. Seguro en las unidades de cuidados críticos, 2 o 3 veces por día. Eso es difícil, mínimo 1 vez por día en una habitación general. En una de cuidados críticos, 2 o 3. En flenilogramos, después de mucho tiempo, 3 veces por día. En los 3 turnos se limpia. Yo sé que eso es difícil de alcanzar, pero uno puede decir, este es el camino que tengo que recorrer. Muy bien. Ahora, decía, hay otros elementos de diagnóstico que viajan por todo el hospital. Son ambulantes. Exacto. ¿Y qué es? El ecógrafo, el que va a hacer el ecocardiograma, el ecocardiógrafo, el equipo portátil de rayos. Todo eso viaja y entra en habitaciones de diferentes pacientes o en inclusive habitaciones de pacientes que están con aislamiento de contacto. Entonces se supone que ahí el recordatorio hace que una vez que se utilizó tiene que ser decontaminado con un elemento para esto que es algo considerado no crítico. Eso es un olvidado, pero hay otros olvidados. A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, el hielo. El hielo, claro, para un inmunocompetente, el hielo no supone riesgo. Para un inmunocomprometido, el hielo puede suponer riesgo, o el agua. Supongamos que tenés agua segura. Entonces, en algunas instituciones tenés máquinas para hacer hielo. En otras no. Viene el hielo, pero el hielo se conserva en un lugar. Entonces, también hay reportado contaminación y brotes vinculados a las máquinas que hacen hielo o a las conservadoras de hielo. Entonces, ¿cuál es la clave de eso? Que cada tanto, en la sistemática de la limpieza, vos tenés que decir, desenchufo la máquina que hace hielo y sigo todos los pasos para no dañar el equipo, para limpiarlo. Ese es otro olvidado. Y cuando no tenés máquina de hielo y lo que tenés son conservadoras, ojo con las conservadoras
que si llegan a ser de tergopor, porque el tergopor es un reservorio de bichos, cuando uno lo mira y en realidad deja de ser blanco y uno ve la geografía del tergopor. Sí. Entonces, eso también forma parte de los olvidados. Y esto se extiende a todas las áreas, porque acá estamos hablando de limpieza en general, pero la limpieza, no vamos a entrar en lo que es la del quirófano, pero también hay limpieza en el quirófano que tiene pasos determinados, específicos del área, como podrá ser la de unidades críticas, ¿no? Pero limpieza es todo. Después viene la bajada de línea en qué sector, con algunas prioridades y algunos elementos particulares. Ahora, lo que tenemos seguro que estamos aprendiendo es que la sistematización de la tarea es la que va a optimizar el resultado. O sea, tiene que haber un programa, esto y esto. Ahora, quería preguntarte, Felipe, si yo te pregunto a vos cómo se deberían limpiar realmente los equipos entre pacientes, ¿cuál sería la noción general? Es una muy buena pregunta, porque no es solo los equipos entre pacientes, es todo lo que se usa en el hospital y que usan todos los sectores, porque un dispenser de agua de uso común también puede ser un problema. ¿Viste? Es todo lo que se comparte. Así como el mate, sí. Así como es un tema, como fue un tema en la pandemia, claro, compartir el mate tan argentino. El problema de esto es una expresión así, la argentinidad al palo, porque lo que dice Marcelo, las reglas del juego están para condiciones ideales y después en la realidad esas condiciones nunca se dan y es cómo nos adaptamos para hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Esa es un poco la historia de todos los días de la mayoría de los hospitales en Argentina. Dicho esto, todo lo que se comparte puede ser un problema. Entonces, por ejemplo, un electrocardiógrafo que hay uno por sector y se usa en distintos pacientes, puede ser un problema. Y acá el drama viene en tres situaciones, digamos, como sería, uno diría, no quiero usar palabras medio médico-legales, pero la impericia, la imprudencia y la negligencia, que es el peor de los escenarios, la persona que no es capaz de ver que eso puede ser un vector de transmisión entre un paciente y otro. La segunda es el que ve y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo limpiarlo, o cuando no hay alguien designado para hacerlo. Entonces, cuando todos lo tienen que hacer, nadie lo hace. No lo hace nadie. Exacto. Pasa en la vida. Y la tercera, que se ve mucho en la salud, que es cuando uno, digamos, piensa que lo que yo hago una súper ecografía, súper especialista que nadie más hace y que lo mío es de urgencia o que estoy haciendo algo urgente en una guardia. A mí no me toca limpiar. ¿Cómo yo voy a perder mi tiempo limpiando? ¿Viste? Eso que es muy común, hago mea culpa, muy común de los médicos, o tenés 3 llamadas, tengo muchas urgencias, no puedo dejar de ir a ver la otra urgencia por ponerme a limpiar entre un paciente y otro, ¿viste? Esos son los 3 escenarios donde uno muchas veces pone en riesgo al compartir elementos, y elementos se comparten de todo. Y un elemento que se comparte cada vez más, cada vez uno se olvida, es el celular. Mira. Porque el celular cada vez lo usamos para más cosas. Desde como y cada vez lo llevamos con nosotros y cada vez menos lo dejamos afuera, de nuestra vida en general. Así como yo estaba viendo una historia clínica hace un rato antes de entrar, hacer pedidos, solicitar cosas, ver estudios frente al paciente y mostrarle al paciente, usar la linterna, escuchar, grabar videos, sacar fotos a lesiones dermatológicas. O sea, el celular realmente es una herramienta fantástica para la práctica médica, desde para leer, aprender, estudiar, buscar y qué sé yo, una dosis en alguna aplicación, una dosis de un antibiótico. Para escuchar este podcast. Para escuchar este podcast y aprender o el anterior de los compañeros Colque y Biglia. Sí, que bueno, a veces nos olvidamos. Y el gran drama es, ¿cómo? Lo que vos me preguntabas, ¿cómo limpiar? Y ahí hay una responsabilidad porque la mayoría de los hospitales cuentan con varios, digamos, productos para limpieza, varios agentes desinfectantes, y uno tiene que ser muy cuidadoso y muy responsable, porque mucho del equipamiento no es mío, es de la institución y por ende de los pacientes, ¿sí? De ver la compatibilidad de ese elemento con los productos de limpieza. Todo elemento que se va a usar en el hospital, salvo el celular, porque no fue fabricado para eso. Tienen descripto cómo limpiarlos y desinfectarlos, porque es parte del uso hospitalario. ¿Y cuál sería? ¿Hay algún producto seguro y efectivo genérico para esto? Seguro y efectivo genérico no.
pero hay formas de paliar los cuidados. Por ejemplo, el alcohol, que está al alcance de todo y que puede, digamos, dañar un estetoscopio, que es un elemento, digamos, ¿quién no ha estado contento de ir a comprar su primer estetoscopio? No voy a decir la marca, pero es como un momento casi fundacional. Es el cumpleaños de 15 de un estudiante de medicina. Y bueno, la verdad que uno lo quiere cuidar. En lo cotidiano hay montones de formas de cuidarlo y cuidarlo al daño que uno le hace al desinfectarlo, pero porque existe un daño, no por eso, o sea, hay a la vez una forma de cuidarlo, preservarlo y conservarlo, no hay que dejar de hacerlo. O sea, con la excusa de no dañar el elemento, el objeto, sí. No hay que dejar de desinfectar, y si no, no lo uses. ¿Viste? Si no, usa otro que tal vez no tenga la acústica fantástica, la comodidad y demás, pero usa otro, no dejes de hacer el examen físico, pero tampoco, ¿viste? Le lleves un arma escondida al paciente. Está bien esto que decís, Marcelo, que el profesional empieza a pensar de que es parte de su trabajo también. Yo entiendo un poco lo que decía Felipe, sobre todo me imagino en tu caso, Marcelo, que vos ya tenés un recorrido, debes tener colegas que deben tener tu experiencia, tu expertise, que a lo mejor debe ser complicado decirle, mira, perdete. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues esta es una buena pregunta. Vos decías el estetoscopio. Para que el estetoscopio esté en condiciones de seguir girando por todo el hospital, ¿el profesional cuánto tiempo le tiene que dedicar a eso? En minutos. Sí. ¿Cuánto se tarda? Como decía Felipe, lo importante es lo que va a limpiar, tener en cuenta con qué es compatible para ser limpiado. Está claro. Porque, bueno, si fuera algún elemento que tiene un componente metálico y va a ser usar un derivado clorado, el cloro es corrosivo para los metales. Pero, por ejemplo, el alcohol es muy bueno, tiene efecto de contacto, es muy rápido, pero también hay que tener en cuenta que ciertas estructuras o componentes que tienen goma con el alcohol se pueden deteriorar. Entonces, hay estetoscopios, por ejemplo, que son digamos, la manguera del estetoscopio es plástica y no hay ningún problema en pasarle alcohol para decontaminar, y el efecto es inmediato prácticamente. Entonces, en realidad siempre estamos hablando para los elementos no críticos de o el uso del alcohol 70 o desinfectantes como amonios cuaternarios de diferentes generaciones, los que están ahora disponibles. Y hay otras alternativas con derivados clorados de efecto más rápido y más fáciles para manipular, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta la compatibilidad. Bien. Bueno, a ver, ya nos ocupamos entonces del papel a la práctica, acabamos de hablar de los olvidados del control, vamos camino, no ahora, sino en el próximo episodio, a los llamados ambientes grises. Si ya llegaron hasta acá, no se vayan, lo que viene es todavía mejor. Este fue un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctores invitados, doctora Wanda Korninstein. Doctor Marcelo del Castillo. Doctor Felipe Guayer Arriazu. Grabación de sonido en Estudio Red. Diseño gráfico, Marisa Baioni. Realización, Aluen Producciones.